Bienvenidos a esta segunda parte. Recuerden, para los que no vieron la primera parte, pueden ir a los comentarios acá y encontrar el link que está en el canal de Pep. Pues estamos regresando después de una pausita que hicimos para ir al baño y para calentar más agua para el mate. ¿Sí te hiciste tu mate? Me iba a hacer un mate, pero justo lo vi a Dani tomándose un jugo y se lo robé. Un jugo muy potente, Buenísimo, una ok, naranjita, ok, zanahoria, ok. manzana, naranja. Buenísimo, buenísimo. Eh, Amo los juguitos. no nos acordamos muy bien dónde nos quedamos, pero estábamos hablando de la multidimensional. En algún momento como que te interrumpí tanto nada más para decir esto del lenguaje Sí, ¿te holográfico. acordás lo del cubo? Y vos Sí. Ah, sí, me en hablabas eso justo. del En círculo y eso la nos queda, lineal, justo en la de la esfera y el esfera, cubo. Pero tú nos estabas hablando del cubo porque nos estabas ujú, diciendo algo nos ibas a decir acerca de, ¿te acuerdas cuando el alma de la encarna? línea de tiempo. Ujú. El tiempo, estamos hablando de este tiempo Sí, sí, sí. lineal y que nosotros tenemos un procesador para comprender esa línea de tiempo, ¿no? Pero a medida que vamos expandiendo la conciencia, también esa percepción del tiempo se expande. Ya no es esa linealidad. La verdad es que yo te contaba, bueno, que me lo mostraban como un cubo, pero la primera vez que yo lo veo en un toroide. Y en ese toroide lo veo todo, nada más que no lo podía comprender mucho desde la lógica y la razón, porque obviamente todavía no tenía cabeza como para poder hablar de eso que ya entendía y que ya sabía. Y después me lo explican con el cubo y me termina de cerrar todo. Y me cierra al 100% cuando tengo ese viaje que te conté, no sé si en el video pasado en el anterior, de la araña, esa visión Sí. con la araña y la tela de araña. Porque ahí lo veo todo, o sea, lo veo todo en 2D. Viste que Ujú. la tela araña es como circular. Y ahí la veo como en 2D, pero me explican, eso que ves en 2D en la tela araña es un círculo. O sea, Sí. esa tela araña expandida para todas las dimensiones. Entonces nosotros procesamos esa línea de tiempo. Pero a su vez, esos distintos fractales están en otros tiempos también. No siguen la misma línea que seguimos nosotros. Esa línea es solamente, digamos, una estructura para nosotros vivir una experiencia y percibir esa experiencia desde ese observador, nada más. Pero hay Sí. otras líneas de tiempo en otros tiempos. O sea, yo mismo estoy Sí. viviendo en el pasado, en el futuro, en distintos tiempos. Y a su vez estoy conectado como por esa red, por esa tela de araña, con todas esas posibilidades, con todos esos pasados y con todos esos futuros. Inclusive el trabajo terapéutico, eso me lo explicaban mucho en base al trabajo terapéutico que hacemos nosotros, que trabajamos mucho con la línea de tiempo y con reprogramaciones. O sea, lo que se hace es con un proceso de hipnosis ir recorriendo ciclos hacia atrás. Supongamos que vos tenés un trauma o una situación con el dinero a los 40 años. Entonces tomamos esa situación que vos estás viviendo a los 40 años y empezamos a seguir en base a números y códigos los fractales de esa experiencia. Entonces, si la tenés a los 40, una de las formas de seguir es ir desdoblando la edad. Entonces vamos a ver, hacemos una regresión a los 20, a ver qué pasaba a los 20, hacemos una regresión a los 10, a los 5, y vamos viendo que esa historia que vos tenías en el presente, que esa energía o que ese proceso simbólico que estás viviendo en el presente, también lo viviste a los 20, también lo viviste a los 10, también lo viviste a los 5. Es eso que se va fractalizando, ¿tá? Y se va fractalizando y exponencialmente. Por eso Ujú. a los 40 lo vas viviendo. Y todo tiene que ver con ese origen, ¿no? Con que en todas las terapias prácticamente el origen tiene que ver con la niñez. Porque en la niñez todo es intenso y todo nos desborda y todo se puede entender como un trauma. Entonces, todo eso que se vivió en la niñez y que no se resolvió exitosamente, se fractaliza y se va fractalizando y repitiendo cíclicamente. Eso sería lo que nosotros vemos en el Fibonacci, que se va desenvolviendo la espiral exponencialmente. Entonces, por eso esa situación que vos no resolviste vuelve a pasar al siguiente ciclo y vuelve a pasar al siguiente ciclo. Eso nos Sí. mostraban porque todo está ordenado por ciclos. Así como nosotros vemos en la naturaleza el otoño, el verano, la primavera, el invierno. Pero con respecto al tiempo, este que nosotros vemos, ¿no? Linealmente, es porque nuestro procesador da para ver esa línea nada más. Pero a medida que nosotros vamos conectando con esta multidimensionalidad, vamos conectando con otra percepción del tiempo. Y esa otra percepción del tiempo tiene más que ver con este tiempo cósmico, que es un tiempo circular, en donde no existe un pasado, un futuro y un presente. Existe solamente un presente, conectado a toda esa información. Pero ¿quién es el que puede percibir este tiempo? Digamos, tiene que ver ese ser del cual nosotros nos fractalizamos. ¿Qué sería nuestra alma? Esa alma en la cual nosotros nos fractalizamos, entendámoslo como si fuese un satélite al cual nosotros estamos conectados y subimos y bajamos info constantemente. Ese ser, digamos, ese satélite, ese ser que nosotros somos a nivel álmico, tiene un procesador que puede procesar en tiempo real la información de todos esos fractales en todos los tiempos. Entonces, ese ser puede vivir en tiempo real y absorber la información
de todos los fractales, de todos los tiempos, de todos los presentes, de todos los futuros. Es simplemente un procesador más potente, que lo que puede hacer es procesar más datos. Y eso es lo que nosotros entendemos, por ejemplo, como el eterno presente. El eterno presente es esa capacidad de vivir todo a la vez, conectado a todos los tiempos. Y eso a su vez también es la cualidad de lo que nosotros entendemos como eternidad. La eternidad no es mucho tiempo. Nosotros en la Tierra lo percibimos como si eternidad fuese muchísimo tiempo, en esa línea. Pero la Ujú. eternidad tiene más que ver con una cualidad de ese ser que somos, con una cualidad de esa conciencia que vive un eterno presente porque vive en todos los tiempos a la vez. ¿Se entiende? Eso es la eternidad. La eternidad es la capacidad de estar en el instante totalmente consciente de todo lo que existe. Yo te conté una vez que había tenido una experiencia cercana a la muerte, que cuando hago este pasaje, ¿no? Cuando salgo del cuerpo, salgo de lo material y entro de ese plano sutil, es como que me muestra mi vida abierta, así, como desplegada en una pantalla, toda la vida. Entonces, ya no veo mi vida como la veo desde este humano, ¿no? Desde esta conciencia, desde este pedacito, desde el hoy ahora. Veo el todo, veo toda mi vida directamente. Y puedo ver cómo cada uno de esos eventos que yo viví, que yo como humano puedo entenderlo como errores, como cosas que me gustaron, como cosas que no me gustaron, como cosas que haría, como cosas que no haría, cuando lo veo todo junto y, digamos, abierto, veo que todo es perfecto, que todo, absolutamente todo lo que sucedió fue perfecto en esa experiencia. Y creo que esto está bueno para entenderlo porque todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, todo lo que estamos experimentando, ya sea agradable o desagradable, es algo que hemos solicitado como alma. Hemos elegido esa experiencia, hemos elegido esta familia, hemos elegido estas parejas, estos amigos, estos vínculos, estos trabajos, estos jefes, todo lo hemos elegido, porque en esa experiencia está la posibilidad de mis aprendizajes. Si yo, por ejemplo, como alma vengo a desarrollar el valor propio o el amor propio, o el reconocerme a mí mismo, mi propio valor, mis mejores maestros para esa lección van a ser las personas que no me valoren, las personas que me traten mal. Esos van a ser mis maestros. Nada más que yo como humano, si no tengo conciencia de eso, voy a vivir desde el rol de víctima en esas situaciones. ¿Se entiende? Justo, sí. Sí, justo. Hace poquito escuchaba una canción que decía, ¿cómo decía? La primera regla de la alquimia es que las piedras en el camino son zafiros. Era rap, rimaba, ahorita no me rimó, pero algo así. Pero sí, o sea, justo es convertir el carbón en diamante, claro. Fíjate que Sí, ahorita que decías esto, porque hablabas de la niñez, de lo que pasa en nuestra niñez, les voy a soltar una bomba a todos, pero voy a ver si lo puedo explicar bien, porque es un poco complejo. el desafío de las canalizaciones, ¿no? Sí, Ponerle sí, 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 palabras. claro. Sí. No me gusta como ponerle drama a algo que no tenga que tener drama. Y esto va a sonar un poco dramático, pero les advierto que no es tan dramático. Muchas veces he pensado que, y bueno, lo he escuchado de mucha gente, que el sistema en el que vivimos, de muchas formas se puede ver como una cárcel, pero pues es una cárcel mental, ¿no? O sea, en Claro. realidad es una cárcel, sí, que está construida con ideas, con creencias, o sea, es una cárcel que sus barrotes, por así decirlo, son programaciones que nos llegan a través de películas, contenido audiovisual, TikTok. Antes era la tele, pero ahora serán las redes sociales, no Claro, sé. Y sí. probablemente los cadeneros los cadeneros, los más fuertes, así, los más cabrones, terminamos siendo nosotros mismos. O sea, la programación cobra vida a través de nosotros. No me gusta, en realidad no me gusta pensar la idea de que es alguien separado de nosotros, pero si fuera alguien separado de nosotros, como que este ser o estas personas o estos seres meten esa programación. Esos seres entienden perfectamente bien nuestra esencia canalizadora, por así decirlo, ¿no? Como, o sea, saben que Sí, si nos meten esa programación así, eventualmente va a haber muchos que vamos a ser carceleros de esa programación. O sea, vamos a hacer esa programación que cobró vida. claro. Pero bueno, esto se lo Vamos a estoy defender contando. la cárcel, por así decirlo. Sí, pero así fuerte, Como muy los fuerte, ¿no? agentes en Matrix, ¿no? Viste Exacto. que te Ándale, dicen, justo todo así, el que como no que esté todos. despierto, Total, todo el que no está es un despierto es un potencial agente. carcelero. Totalmente, es un potencial agente. Brutal, así tal cual, justo. Pero esto se los cuento porque no me estoy diciendo del tema, se los estoy contando porque justo esta canalización que tú nos cuentas, a mí también me llegó, pero se la voy a contar a ver si la puedo entender, o sea, a ver si la puedo explicar. A mí me llegó que en realidad nosotros tenemos la capacidad, en primera instancia, de vivir muchísimo tiempo. Y Ujú. todo ese tiempo muy jóvenes. Como vivir 1000 años, ser seres que vivamos 1000 años y que nuestro cuerpo madure como a los 30, 40 años y ahí se pare. Claro. O sea, ahí no envejezca más, ¿no?
o de ser ya así eternos, ¿no? Pero como que igual, esto no lo canalicé yo, pero lo he leído en Drummond y me suena una idea coherente, ¿no? Se dice, pero vivir en un cuerpo así tanto tiempo como que incluso no creo que sería agradable. O sea, eventualmente yo creo que todos quisiéramos salirnos de ese cuerpo y meternos a otro, y a otra realidad, ¿no? Pero bueno, esto lo cuento porque muchas de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, suena triste, pero pues hay que decirlo, son réplicas de contadas experiencias que tuvimos en nuestra infancia. Suena un poco alarmante eso, ¿no? ¿Qué pedo con nuestra vida que es la misma? La Pero, vida pero repetitiva. sí, la vida, o sea, el mismo ciclo y el mismo ciclo, el mismo, o sea, creo que la experiencia más chistosa y común y divulgada es las parejas, ¿no? O sea, a lo mejor no todos tienen esa experiencia, pero yo sí tuve un periodo de soltería donde intenté tener pareja y sí, o sea, tú claramente te dices, ¿acaso me estoy relacionando con la misma persona en diferentes cuerpos? ¿Acaso estoy viviendo la misma experiencia ahora? Y dices, a lo mejor el problema, a lo mejor soy yo, ¿no? Y ya te volvías a ver y dices, a la verga, no es, yo estoy replicando esta experiencia. Pero a mí me mostraban que lo que sucede no es que la infancia tenga un punto clave, o sea, no es que, y esto me voló la cabeza porque que Freud decía, lo que sea que te pase en tu infancia es destino, ¿no? Eso es lo que te va a seguir pasando. No es que esto sea una regla de la vida o de la experiencia humana. Lo que pasa es que ustedes viven en una civilización que cuando tienes 9 años ya dejaste de aprender cosas. Claro. Como que mucha gente se va a ofender, pero es que así es, güey. O sea, en realidad lo que vas a hacer a lo largo del resto de tu vida va a ser acumular información, adiestrarte mucho mejor a las reglas, pero ya no estás aprendiendo cosas, o sea, ya no estás teniendo experiencias nuevas. Como que se crea una zona de confort bien Claro. estructurada y te metes ahí y ya, párale, no más. Y las plantas maestras lo que hacen es que, o sea, son medicina porque te amplían, o sea, porque a través de la experiencia con alguna planta maestra, tu red neuronal se abre otra vez para Ujú. poder volver a tener una experiencia otra vez y como que eso te impulsa a decir, oye, güey, creo que a lo mejor yo podría cambiar mi vida de muchas formas y por eso mucha gente vuelve a nacer después de eso, ¿no? Y tiene esta experiencia de que volvió a nacer, pero es que en realidad lo que pasó es eso, o sea, nosotros, sobre todo la gente que estamos en este camino, estamos cada vez como que cuestionando si así tendría que ser, ¿no? Si yo me tendría que quedar viviendo la misma experiencia constantemente. Claro. No me desvío del tema, voy a conectar Sí. todas las líneas de tiempo y todo esto. Porque yo me he dado cuenta que nosotros creo que se nos está invitando cada vez más a vivir la experiencia humana desde la multidimensionalidad y desde el viaje entre líneas de tiempo. Yo por ejemplo, creo que la primera grabación que hicimos platicábamos de esto de cómo que yo a veces siento que justo que mi adolescencia ya es algo que ni siquiera me sucedió a mí, ¿no? O sea, que yo la tengo aquí como si fuera una película que vi, o sea, que Claro, como no que le fui yo. pasa a otra persona. Sí, 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 porque lo que pasa es que Sí, sí, es si tú total. empiezas a hacer un trabajo de desarrollo personal, sí, de desarrollo personal, de evolución espiritual, de sanación, como le quieras decir, lo que empieza a pasar es que nuestro ego se vuelve flexible. O sea, no es que se te acaba, no Sí. es que lo matas, no lo matas, pero lo haces tan flexible, o sea, lo abres tanto a tantas ideas, o sea, dices, bueno, pues sí, voy a vender mi casa y me voy a ir a vivir al campo, y luego un día pues, voy a vender mi casa del campo y ahora me voy a ir a la ciudad, y luego otro día bueno, me voy a ir y así, o sea, eso digamos, en términos de movimiento, pero hay gente que se puede quedar en el mismo lugar, pero dice, pues, ¿qué crees? Antes era introvertido y ahora voy a ser extrovertido. Pero solo voy a ser en esta área, y luego voy a ser introvertido aquí también. Y ahora, antes tenía una pareja y ahora voy a tener 3 parejas. Bueno, no sé, y ahora, y eso, o sea, como que empieza a cambiar tanto las ideas. Y ahora ya no me voy a definir como alguien que no se enoja. Ahora sí me enojo. Pero luego a lo mejor no me enojo. O sea, como ese cambio tan grande abre las puertas de nuestro ego a la entrada de que mi conciencia me pueda mandar información de otras Claro, la versiones de mí. antena. Exacto, justo la antena se puede sintonizar con muchas más realidades. Lo que empieza a pasar, que hablamos de la ingeniería espiritual, ¿no? Lo que empieza a pasar es que yo, por ejemplo, digo, yo ahora mis deseos se vuelven como, ¿hacia dónde me voy a mover? Ahora me quiero mover a tener, no sé, ¿qué será? Más abundancia, más amor, más lo que yo quiera manifestar, ¿no? Entonces lo que empiezo a hacer es que ya no me esfuerzo
llegar a ello como si fuera algo que me tengo que ganar o algo así, que es lo que la cárcel nos hace creer, ¿no? O sea, que eso que tú tienes sí te lo puedes, sí, pero es un premio que te voy a dar si obedeces bien Ujú. después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, ya no lo proceso así, eso ya existe, esa es una línea paralela que ya existe, que de hecho me está llamando. Lo que decíamos, ¿no? Si uno lo logra, todos los demás lo logran. Hay una que me está llamando, me está pidiendo que yo vaya hacia ella. ¿Cómo me conecto con ella? Pues tengo que empezar a abrir, mi ego lo tengo que abrir, le tengo que abrir ventanas para que pueda entrar ese pensamiento a mí. Y yo solamente Mm, lo que empiezo a hacer en mi día a día es que empiezo a decir, ya vi, por aquí es. Esta claro. persona me está hablando de esta energía. Esta misma frecuencia se me está apareciendo aquí, 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 entonces me empiezo a mover hacia esos lados. Y poco a poco empiezo a convertir el recipiente en uno que albergue esta Claro, nueva conciencia, ¿no? tal cual, ¿viste? Es como uno se va transformando en eso que quiere, que es como el principio de la materialización. A mí siempre me encantó ver este tema así como la de la cárcel, ¿no? Porque de hecho hay narrativas que hablan que podemos Sí, hacer un programa entero, ¿no? De todo esto que pasa cósmicamente, de las razas, de la lucha entre la luz y la oscuridad y los seres que captan a la Tierra. Y ponen esta matriz de experimentación, esta matrix, que simplemente una matrix es algo que nos contiene. Una matriz es un útero, algo que nos contiene en donde vamos a hacer una experiencia. Bueno, Matrix es esto, no es ni buena ni mala. Uno puede percibirla como una cárcel o puede percibirla como sea que la quiera. Hay muchísimas narrativas en las cual yo puedo experimentar esta historia. Y a mí me copa mucho entenderla así como desde la lógica también. Que nosotros entramos en un envase humano y ese envase humano está cargado de información para la supervivencia. Y esa información que tiene el envase humano está grabada en ciclos y en programas. O sea que es como una computadora, realmente es un programa que se repite cíclicamente, en base a patrones. Por eso hay tantas escuelas y corrientes distintas para comprender al ser humano, porque cada una lo que hace es ver el patrón, que está por todos lados. Ahora, si yo vivo, digamos, sin un despertar de conciencia, vivo en este ciclo, vivo en este programa y en estos circuitos y estoy siempre dando vuelta en los circuitos y en los patrones. Básico, ¿no? Y eso, sí, esa sería la cárcel. ¿Y por qué no cambian las cosas en mi vida? Pero hago siempre lo mismo. Y pienso siempre lo mismo y actúo siempre igual. ¿No? Eso es lo repetitivo. No es ni malo ni bueno. Es información para la supervivencia biológica del humano. Ahora, creo que por ahí el error, o no el error, el estado de conciencia de lo que estamos viviendo nos llevaba a identificarnos con eso que estábamos viviendo, con creernos sí, que somos eso. Fíjense, sí, antes, o sea, no hace falta ir muy atrás. Creo que nuestros viejos o nuestros abuelos hacían el mismo trabajo toda su vida. No existía esto, sí, bueno, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto otro, a ver, voy a probar. sí, Nada, hacían exactamente lo mismo desde principio a fin. sí, y otra, Fíjense, hoy por hoy también ujú, estamos viendo la evolución, ¿no? Porque hoy hay opciones. A nivel sociedad, a nivel raza humana, ya hay otra forma de pensar con respecto a esto. Hay un switch mucho más disponible que antes. sí, y otra cosa que pasaba en esa época, tiene mucho que ver, para mí tiene muchísimo que ver con la multidimensión y todo esto, es que había una norma, una sola norma y así súper mega rígida, ¿no? O sea, si tú eres hombre tienes que ser, este es el Tac, camino, tac, tac. no hay otro, o sea, no hay más, o sea, no hay forma de que tú tengas 40 años y no tengas hijos, por ejemplo. No existe, o sea, Claro. te sacamos o sea, te exiliamos, ¿no? O sea, eres alguien que no pertenece. Y no hay forma de que seas mujer, mucho menos, ¿no? Y no tengas hijos. Ujú. Uf, no se puede, ¿no? Sí. Fíjate, aquí no me quiero poner como selectivo, pero sí, esta información sí hay que darla. O sea, ahí es donde yo creo que se va a ir eligiendo la cosecha, ¿no? O sea, ahí tú puedes elegir qué tipo de cosecha, quién quieres que te elija, o sea, los seres de arriba, ¿a qué cosecha quieres pertenecer? O sea, porque una forma muy efectiva de nunca cambiar tu realidad es tener ideas muy rígidas acerca de la realidad, ¿no? Es decir, Claro. y no importa cuál sea, o sea, no importa si tu visión del mundo es la más hermosa del mundo y la más compasiva, pero si solo es esa, si tú, la realidad es así como yo la digo, no hay otra versión. Entonces, claro, entonces te van a meter a esa, o sea, tú vas a decir, tú vas a pertenecer a la realidad que es rígida y que nada más es así. Pero si tú dices, bueno, yo, por ejemplo, vivo así, pero mi vecino cree completamente y todo, y esas dos conviven y convive otra. Entonces, tú quieres vivir en una realidad donde haya muchas, ahí te vas a ver. Y así, ¿no? Este tema probablemente lo estamos platicando tú y yo ahorita porque estamos abriendo la puerta, estamos empezando los cimientos de una realidad en la que existen miles, o sea, miles de seres, miles de versiones de realidades sucediendo al mismo Ujú. tiempo. Y todos convivimos entre todos, ¿no? Sí.
esto que nos viene a traer la física cuántica con tanta Justo. fuerza, ¿no? Porque toda ahora la física cuántica nos habla de esto, de las infinitas posibilidades. Dani, mi compañero, está dando un taller que es de lógica convergente, ¿no? Que son niveles de conciencia para ir entendiendo la lógica de cómo encarna este ser. Y hay uno de esos niveles que es el campo cuántico. ¿Qué hay en el campo cuántico? El campo cuántico vendría a ser como el universo. Y entendamos el universo como el flujo de información en donde está todo. Ujú, ujú. Ya está todo. Es como ese cubo que yo te decía. En ese cubo ya está todo lo que yo voy a experimentar. Ese cubo es mi matriz. Ya tiene los límites de todo lo que puedo experimentar, pero ahí adentro están todas las posibilidades de lo que yo puedo experimentar. Bueno, el campo cuántico es una matriz más grande en donde tiene todas las posibilidades que están en este universo disponibles. Y yo simplemente voy conectando con esas. Simplemente me voy preparando la antena para ir descargando esa información que ya está en el campo. No la estoy creando. Simplemente la estoy Exacto, bajando justo. porque Justo, yo sí, me sí. voy haciendo una preparación interna en el campo, ¿no? Por eso van juntos lo que es la evolución y la ascensión del alma. Van de la mano las dos cosas. A medida que yo voy evolucionando en mis experiencias, mi alma va ascendiendo. Y hay algo que también está así como marcado en la sociedad, en base a esto que hablábamos, ¿no? De esto cíclico, de esto repetitivo, de esta cárcel, que lo podemos ver en algo que no tiene nada que ver con la espiritualidad, que es la pirámide de Maslow, que son las necesidades básicas socioeconómicas de una experiencia. Fíjate que empieza desde algo muy básico y empieza volviéndose algo cada vez más altruista, a medida que yo voy cubriendo las necesidades básicas. Entonces quiere decir, a medida que yo voy trabajando en el humano y que les voy cubriendo las necesidades al humano de seguridad, de comida, de alimento, de amor, de vínculo, cada vez mis experiencias se van volviendo más altruistas. Pero no es un trabajo que esté separado del humano. Por eso llega normalmente un punto de nuestra vida en donde hay también un llamado de esto espiritual. ¿Qué más? Cuando yo ya seguí todo el caminito que me venía proponiendo la cultura y la sociedad en la que haya nacido, cuando ya seguí todo ese caminito y aún sigue habiendo un vacío, yo no me siento pleno, no estoy viviendo a full lo que quisiera vivir. ¿Qué más? Ese qué más es el que nos lleva a buscar justamente otras respuestas. Pero así Sí, como dice el Tao, lo que ilumina es la pregunta, no la respuesta. Cuando yo empiezo a hacerme preguntas, empiezo a trabajar en este dial, porque las sí, preguntas son lo que me abren. Cuando yo pregunto, estoy abriéndome a esa información que me baje. La estoy total. pidiendo, literalmente. Sí, aquí, fíjense que, a ver, aquí vamos a soltar igual otra bomba. Hay una, le voy a dar crédito porque la verdad es que hay una chica que tiene un podcast, ella se llama She's Magic. Te la recomiendo mucho, hermano, y a toda la gente que lo está Dale. viendo se la recomiendo mucho. Es muy interesante, muy rara. Si nos llega a ver, le mando un saludo y le agradezco un montón porque fíjate que como que yo la escuchaba y como que decía, siento que esta mujer me está explicando la alquimia de una forma mucho más concisa, puntual y efectiva de la que alguna vez la pude haber visto, ¿no? Y ella dice algo que, por supuesto que ya, o sea, ella no lo está inventando, esto se ha dicho por todos lados, pero decía, si tú quieres manifestar algo, una de las herramientas más poderosas que puedes hacer para manifestar eso es enfrentar tus miedos. Ve y enfrenta algún miedo que tengas. Y había otra, pero en ese momento no me acuerdo, pero está bien interesante porque Sí, me resulta, ahí en me eso te acuerdo, detengo un segundito porque está dime, bueno no, sí, dime. entender el rol, ¿no? Del miedo. El miedo es eso que hablamos, es la cárcel, invisible. El Sí, miedo es lo que no me exacto. deja pasar. ¿Por qué yo no paso más de esa distancia? Por miedo. Pero no hay un Sí, león real. no, totalmente. Y justamente me acuerdo que ella decía que, y esto se los comparto porque estoy queriendo que englobemos todo lo que acabas de decir, porque son reglas como de la alquimia, son principios universales que aplican para la creación de la realidad. Porque yo me acuerdo que yo ya había hecho un poco eso que decía, pero no, nadie lo había podido poner en palabras. Entonces, decía, claro, porque y yo empecé a como enfrentar mis miedos. Decía, claro, porque si, o sea, tú quieres manifestar algo, eso que queremos manifestar normalmente está justamente porque no existe en nuestro campo de realidad, es que lo queremos manifestar. De entrada hay que entender esto, porque, o sea, si tú dices, por ejemplo, quiero más dinero, y yo te pregunto, ¿y tú crees posible eso en tu vida? Y tú me dices, sí, claro, claro, lo creo posible, y ya, Ujú. fail, de entrada. O sea, no es cierto, güey. Si lo creyeras posible, ya hubiera pasado. Si no, o sea, tienes que bajarle rayas al ego para que pueda entrar. Entonces, Sí. si tú, una manera muy efectiva de romper el ego es enfrentar un miedo. De hecho, yo creo que otra sería creo que más o menos algo así decía, no sé, yo lo interpreté así o de dónde lo saqué, porque igual muchos chamanes que he visto y uno que conozco muy bien, como que igual incitaba mucho a que te permitieras
cagarla mucho en la vida, o sea, hacer cosas que de la manera más potente que pudieras, fracasa mucho, mucho en la vida, porque se te rompe el ego, o sea, porque al hacer esas cosas se te rompe el ego y cuando tú te rompes el ego, aquello que deseas es bien raro, no entiendo esa fórmula, pero aquello que deseas no lo ves difícil, ya no lo ves difícil, ya, como que tanto el miedo como el fracaso son rupturas de estructuras que tenemos en nuestra mente, ¿no? O sea, como Claro. porque el miedo hace rígida, o sea, donde sea que tenemos miedo, nuestras creencias se vuelven muy rígidas, muy, no hagas esto, porque si haces esto, va a pasar esto. Y así como que yo me digo a mí mismo cuando pienso en mí, o sea, wow, soy Dios. O sea, yo lo sé todo, o sea, aparentemente yo soy Dios, o sea, si hago esto, la única posibilidad es que pase Sí. esto. Y entonces me va a pasar, o sea, no hay otras posibilidades. Dices, cuando ya lo enfrentas, dices, no mames, había un chingo de posibilidades. O sea, si hago esto, hay miles de. Pero cuando Sí. cuando abres esa puerta así, entonces cuando ya dices, yo quiero esto, entonces ya tu mente ya no, cuando tú le dices, yo quiero un carro, y tu mente empieza a decir, es que está difícil porque tienes que ahorrar, ya hay una voz en tu cabeza que dice, ¿de verdad? ¿De verdad es así? Porque fíjate que yo ya hice tal y no fue así como me lo estabas diciendo, ¿no? Eso está bien, bien interesante, ¿no? Que se alinea con un poco lo que tú decías, porque yo siento que ese es el entendimiento que se enseñaba en las escuelas iniciáticas, ¿no? O sea, entiende cómo la voz que está en, porque hablabas de lo que Dani explicaba, ¿no? Como esta lógica que te permite como ir como elevando la frecuencia, ¿no? O sea, como que son como Sí. ciertas reglas que van aplicando de cómo ir entendiendo la realidad y cómo tú moverte a través de ella. Sí, es como lógica convergente se llama, porque hace Ujú. que todo eso que vamos ampliando y abriendo, como todo eso que ampliamos a nivel de información, o por ejemplo, todos estos tiempos, o la multidimensionalidad que hablamos, todo converge en nosotros. No es como que hay que ir afuera para entender eso. Y esto que nosotros compartimos a nivel de información está buenísimo como para esto, ¿no? Para dar una estructura, para ayudar a ampliar la mente, pero todo el trabajo va para adentro y se puede resumir en una frase súper trillada como, ¿qué hago? Seguí tu corazón, pero no es fácil, Sí, porque estamos no, es acostumbrados justo. a seguir la mente. Y nuestra mente, nosotros creo que no es blanqueado, ¿no? Cómo funciona nuestra mente, pero nuestra mente, nosotros hablamos de que nosotros tenemos un cuerpo, un cerebro y una estructura mental que está diseñada para mantenernos con vida, desde lo biológico. Nuestro consciente e inconsciente están diseñados para mantenernos con vida. Y para mantenernos con vida, lo que tiene que hacer nuestro cerebro es estar viendo todo el tiempo peligro. Por eso nuestro cerebro nos propone todo el tiempo que mires a dónde puede pasar algo, qué puede salir mal, dónde lo puedes pasar mal, qué cosas no van a funcionar. Te está tirando todo el tiempo esas propuestas. Claro, Esa claro, es sí, la sí, sí. cárcel o la estructura. Lo que tenemos disponible, si queremos o no queremos, es saber que esto funciona de esta forma y no seguir nuestro cerebro. Por eso se habla de Pues, seguir el corazón. Por eso dice, ¿y cómo es seguir el corazón? Yo por ujú, ahí escucho, estoy en consultas, ¿no? Y hablo con la gente. Por ahí uno, como está en el rol de terapeuta, puede ver el diseño de la energía, los arquetipos, a dónde está la persona, a dónde tiene que ir, cómo se tiene que mover. Y le pregunta a la persona, ¿y qué te dice tu corazón? No, y que vuelva con esta persona que, golpeador, por ejemplo. No, eso no es tu corazón. sí, sí, claro, claro, claro. Eso no es eso es tu ego que quiere ir ahí porque es su zona de confort, ni siquiera porque lo pase bien, es su zona de confort. Claro, Ni siquiera justo. tu cabeza te debería llevar ahí. Sí, 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 qué fuerte. Uf, y ahí hablé todo. Sí, Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Es como con romper, como soltar esa identidad. Porque en esa identidad yo estoy aferrado a ese cerebro, el que me dice el que no puedo, que no me va a salir, el que yo no lo voy, que no lo merezco, que es para otro, la comparación con lo que tienen los demás, nada que ver. Es sí, irse muy para adentro, aceptar todas esas cuestiones que tienen que ver con el dolor, con sí, cuestiones viejas, con heridas, con angustias, con cuestiones a sanar. Pero para mí sanar es justamente eso, es desidentificarnos de esas heridas. Es totalmente. dejar que duela, ¿no? Porque lo que evitamos siempre es el dolor. Por eso tenemos la medicina que tenemos, alópata, que nos llena de pastillas, que lo que buscan es no sanar, sino que buscan que no Claro. duela algo, sacarnos del instante del dolor. Sí, creo que, perdón que me interrumpa, Sí, justo, porque justo, o sea, igual lo pienso, o sea, justo el sistema Matrix lo que nos propone es, a través del drama y todo eso, no, o sea, cualquier cosa mala que te pase, que marque tu vida, porque claro, eso es lo que te va a hacer importante, ¿no? O sea,
Eso es lo que nos va a hacer importante. O sea, si a ti te pasó algo, cuando conozcas a alguien nuevo, le vas a poder contar una historia súper importante de quién eres, ¿no? O sea, de, no, mira, a mí me pasó tal y así. Y entonces Claro. eso ya definió el resto de tus días, el resto de tu vida. Tú vas a ser alguien al quien le pasó y por eso, y no. Sí, 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 total, total. Sí, por eso para mí en los talleres de manifestación encontré como un modelo terapéutico, a la inversa, ¿no? Siempre Ujú, trabajé en esto, en reprogramar el pasado, transformando el pasado. Es como si fuésemos con un pendrive al pasado, a sí, ese trauma, voy, entro al trauma, lo revivo de otra forma, es como que me atí otra información, vuelvo al presente y dejo que esa línea corra, que esa información corra de nuevo. Y llegue a mi presente. Es como que transformé mi pasado y mi pasado transforma mi presente y por ende mi futuro. En la manifestación el camino es al inverso. Y yo me acuerdo que estaba pensando todo el tiempo que ya estaba así como cansado también de trabajar de esta forma del pasado y de todo lo que pasó y todo el bagaje, etcétera. Y en la manifestación encontré esto, ¿no? Que uno simplemente desde el presente puede mirar a un futuro, conectando así de corazón qué es lo que quiere y transformarse en ese futuro, sin importar cuál sea mi pasado y todo mi bagaje. Y que yo al transformar mi futuro, transformo mi presente y transformo mi pasado, porque el tiempo es cíclico, es que, que- circular. que ahí es donde empieza, Eso no qué lindo importa que está. dónde haga el Sí, cambio, en qué tiempo, pasado, sí, presente, futuro, no importa. sí, qué lindo, porque justo estaba pensando o sea, desde hace rato estoy pensando que me gustaría, o sea, todavía no, pero como empezar a cerrar la charla con cómo aplicamos esto, de qué nos sirve todo este entendimiento. Pero justo creo que ahí es donde empieza la Ujú. primera gran utilidad. O sea, claro, es como, si yo quiero sanar algo, una alternativa que tengo es no querer reparar el pasado, simplemente moverme a otra Ujú. línea de tiempo, ¿no? O sea, decir, pues ya no tengo ese pasado, ahora me escojo otro y ya. Y en algún punto, si en esta línea de tiempo encuentro las herramientas que en el momento en el que me estaba doliendo un montón no tenía para sanarlo, entonces me vuelvo a conectar con esta línea de tiempo y entonces sí ya reparo el pasado, ¿no? Que fíjate que ahora que te estoy contando esto, quiero igual a ver si no sé, es un poco complejo, pero creo que lo puedo explicar bien. Hace rato que hablábamos de esto, de estos como ciclos y patrones, ¿no? Uf, puta, yo creo que ahí hay un entendimiento cabroncísimo, ¿no? Seguramente ubicas estos como estas figuras que se forman en los campos de cereales, que son Sí, los como crop de Inglaterra. cycles. Ándale, Los se amé me toda olvidaba. mi vida desde chicos. Sí, Quiero sí, armar sí, justo. una empresa de remeras con eso, con esas Ay, gráficas. güey, loquísimo, loquísimo. Sí, 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 loquísimo. Fíjate que alguna vez, igual hace mucho tiempo, cuando empecé a saber de las canalizaciones y eso, me vi unos videos de Sixto Paz. ¿Lo ubicas por Ujú. casualidad? Sí, Sixto Pal Cuadros. Sí, 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 justo, igual, toda la raza que nos vea, si no lo conocen, vayan a verlo, es como Sí, los de los pioneros. OGs, de los pioneros de todo esto, ¿no? Eh, Y me acuerdo que él explicaba algo que ahora me parece básico, pero en ese momento me voló la cabeza, que él decía que, pues quien sea que se estaba comunicando con nosotros tenía un lenguaje tan avanzado que sus letras eran esos símbolos, ¿no? Y que con esos símbolos expresaban una idea claro. cabroncísima, ¿no? Como según yo, hasta donde yo sé, el lenguaje japonés creo que funciona. Como creo que ellos Ujú. tienen una escritura que sí es como la nuestra, que es como por palabras, pero tienen otra, Sí. que es como esto, solo este símbolo es, puede ser árbol, Ujú. pero también muchas otras cosas. Entonces, una cosa así, pero súper mega evolucionada. Recuerdo que en no sé si fue Sixto, no sé quién, decía que uno de estos círculos, lo que nos estaban tratando de decir, era que se acercaba la convergencia armónica en ese entonces, ¿no? Que es como un alineamiento de muchos, no sé, creo que no eran planetas, era la Tierra junto con las playas de Sirio y no sé quién chingados, pero es que además estaba loquísimo porque era un Sí. alineamiento que no sucedía con el línea recta, sino que era un Cósmico. alineamiento, pero además era un alineamiento que sucedía como en una especie de línea oblicua, así, algo así, ¿no? Y como el crop cycle, como que lo que expresaba era que eso sucedía cada no sé cuánto tiempo y era por una línea. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, pensemos un poquito que la Tierra está dando círculos o óvalos, no sé cómo es la forma. Pero además Venus está haciendo otro, ¿no? Y además las Ujú. Pléyades por aquí están haciendo otro. O por arriba, por ejemplo. Más bien, arriba Sí. sería más. Aquí, otro aquí y arriba está haciendo. Entonces, en algún punto todos estos círculos convergen en un punto. Hay un punto en el que van a converger, que la astrología tiene mucho de esto, ¿no? Entonces, si nosotros nos salimos de los patrones y los ciclos que repetimos en nuestra vida, ¿los podemos ver? Ahora cuando los podemos ver, ya no solamente no somos víctimas de ellos, sino que eventualmente podríamos desarrollar un entendimiento de decir, yo ya sé que, por ejemplo, y todos los que me están escuchando, chequen, seguro tienen esto, ¿no? O sea, que a lo mejor una ruptura amorosa que viví cuando tenía 14 años, yo sé perfectamente bien
que cuando tenga 32, para cada quien será diferente, voy a vivir un evento muy parecido que me va a conectar otra vez con este evento que sucedió aquí Ujú, y se va a abrir la puerta para que yo o repare o resignifique o me conecte con esta línea de tiempo y algo hagamos ujú. entre los dos. Y el Sí, entendimiento que desarrollamos entre estos dos nos va a conectar con uno de aquí arriba. Y ya decidiré yo si quiero ir al de aquí arriba o me quiero quedar aquí o algo así, ¿no? ujú. Sí, está buenísimo para Sí, sí, entenderlo. sí. Yo a eso del trabajo en los ciclos Ujú. siempre lo entiendo como pegado a la energía. Que esa ruptura de tus 14 años, digamos, la va a replicar a los 28 por el ciclo que se desdobla, ¿no? Es como un pliego, como abrir una hoja. Exacto, justo, sí. Eso que yo vivo a los 14 años, ese evento deja en mi ser una carga negativa, porque no Ujú. puedo con ese evento. Digamos, no puedo sobreponerme a ese evento, me desborda, así de simple. Me desborda, entonces ese evento queda grabado en el cuerpo y nosotros tenemos un sistema justamente de limpieza. Eso que quedó grabado en negativo va a buscar limpiarse. ¿Cuándo? Cuando venga el ciclo de nuevo. El ciclo no, y fíjate qué bueno, porque no es que el ciclo nuevo me vuelve a poner una situación reintensa. No, es la misma situación simbólicamente, pero muchísimo más light, para que yo pueda simbólicamente resolverla. No tenga que vivir de nuevo eso Ujú. tremendo una y otra vez. Simplemente con resolverlo simbólicamente, ya pongo los recursos en el presente, en el momento que me toca vivir eso, si es que lo resuelvo, pongo los recursos y pongo esa energía en equilibrio de nuevo. Sí, Y en esto que decía de la tela de araña, cuando yo en el presente pongo eso en equilibrio, esa información o esa emoción que yo acomodo en mí, acuérdate que emoción es energía en movimiento, se mueve por la red a esos 14 años y lleva la solución a esos 14 años, al pasado. justo. Por eso Sí. nos estamos ayudando nosotros mismos en todos los tiempos. Sí, sí, sí. Y estaría buenísimo que invito a quien nos esté escuchando a que en este momento como que intenten aplicarlo en su vida, ¿no? O sea, porque a mí me ha volado la cabeza cuando me ha pasado esto, puf, o sea, siento que como mi corazón así como que, puf, como si creciera o algo así, porque es impresionante, o sea, lo interesante que puede ser, por ejemplo, ¿no? Con alguna niña que en la secundaria no me dio bola, ¿no? Como ustedes dicen. Así y yo sentí que me hizo mucho daño o algo así. Además, les voy a compartir una experiencia. Sí, creo que la puedo compartir porque no voy a exhibir a nadie, pero a mí me pareció muy bonita. Justo cuando yo era adolescente, había una niña que a mí me gustaba y como que, bueno, la voy a decir así porque esa era la narrativa que yo utilizaba cuando estaba en esa edad, ¿no? O en la secundaria, ¿no? Tenía como 13 años. Ella como que me daba entrada, pero luego no, pero luego sí, pero luego no, pero luego sí, pero luego no. Y yo me sentía como muy utilizado, me sentía como que estaban jugando conmigo y fría y así. Me dolió mucho, muchos años después, pero muchos años, como cuando tenía como 28 años, yo seguía teniendo contacto con ella y un día me escribe y me dice, oye, fíjate que mi hermano está pasando por un momento muy difícil y vi que tú eres terapeuta, ¿no? Y quisiera ver si puedo ir contigo. Y yo le dije, sí. Por supuesto que después de ese tiempo, pues ya era una amiga, o sea, ya todo esto. Le empiezo a trabajar con su hermano, trabajamos muchas cosas de él, pero tangencialmente él en la historia de su vida, pues me tiene que contar cosas que le pasaron, que también le pasaron a su hermana, ¿no? Y empiezo a enterar, o sea, y empiezo a darme cuenta, o sea, yo me acuerdo que yo escuché todo esto, pero lo asimilé hasta un día que, ajá, como que una puerta se abrió, ciertos cables conectaron y como que algo se alineó en mí. Me acuerdo que ese día que me pasó, me acuerdo que hasta me quedé estaba yo esperando el bus para irme a mi casa, pero o sea, pasaron miles de bus, yo me quedé así como una hora así asimilando todo eso porque me empecé a dar cuenta que dije, güey, o sea, esto que me está contando que a él le pasó, que eran experiencias como un poco duras, a cierta edad, a su hermana le estaban pasando en el momento en el que yo sentí que ella estaba jugando conmigo, pero cuando ya conecto las historias, me doy cuenta que ella no estaba jugando conmigo. Lo que pasa es que estaba pasando por momentos bien duros en su vida. Era una niña, por supuesto, o sea, no tenía ni idea de cómo relacionarse, vincularse,